Hola comunidad de EH Plus. En este momento nos encontramos listos para entrevistar al protagonista de la próxima portada. En mi opinión, es un hombre muy versátil, muy popular, muy querido, un hombre muy trabajador que lo está llevando a una carrera política en ascenso. Nos acompaña hoy Roberto Ángel Salcedo. Un gusto estar aquí. ¿Cómo estás? Estar muy bien, muy complacido. No soy muy dado al tema de las entrevistas, pero ya al momento de hacerlo, procuramos que el ambiente sea distendido y que la entrevista cumpla con los objetivos. Ya. Esta pregunta era de la parte personal, pero como hablaste de eso, te lo voy a tocar. Ya tú tienes que dar las entrevistas que necesites dar, que te guste dar. Claro, respetando tu criterio, obvio, porque ya estás en un medio donde la gente le gusta saber qué está pensando el político, qué quiere hacer, y hasta porque un poquito su vida personal. Sí, el tema no tanto la vida personal, pero sí, ya como servidor público hay que estar de manera permanente, Claro. compartiendo con la población las cosas que se está haciendo. Es una especie de rendición de cuentas permanente de todo lo que hacemos en la institución. Lo que pasa es que Frank dice que lo que no se dice no se sabe, o sea, y es verdad. Hay tantas cosas que uno no sabe qué es lo que va a prestar atención. Es así. Entonces uno tiene que, mi mamá decía, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. El que habla educa y comunica. Es así. Roberto Ángel, tú eres el director general, espérate, porque yo con gente que es trabalengua, de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, Sí. PROPEP. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, propio. PROPEP. ¿Cuáles son las líneas estratégicas que ustedes están implementando en los proyectos? Bueno, primero teníamos que remontarnos al origen. Esta es una entidad creada en el año 2012. El decreto 491-12, le da formación institucional a la Dirección General de Proyectos Especiales de la Presidencia, DGP. Con el surgimiento de esta entidad comenzaron a generarse, como su nombre lo dice, algunos proyectos especiales que desde la Presidencia de la República se han estado manejando en beneficio de determinados sectores sociales en el país. A través del decreto 546-12, decreto del mismo año, se crearon los programas educativos de Quisqueya Aprende Contigo, Quisqueya Sin Miseria. Sí. Y entonces el sentido original de esta entidad estuvo siempre vinculado a esos programas educativos. Conforme ha ido pasando el tiempo y con la llegada del presidente Luis Abinader al gobierno, se transformó un poco la institución. Primero cambió de nombre, de DGPEP a PROPEP, de tener proyectos especiales, también tiene proyectos estratégicos y especiales, y entonces ya su labor a nivel del territorio en la República Dominicana es mucho más abierta. No solamente tiene consigo programas de vocación educativa, sino también programas de un altísimo impacto social, como las jornadas, construcciones en determinados segmentos poblacionales, viviendas, plazas, algunas acciones estamos haciendo en ese sentido, y también las intervenciones y transformaciones urbanas, artísticas, con vocación cultural, también tienen presencia por distintos programas que hay dentro, tanto Dominicana Crece Contigo como Dominicana Cultura y Creativa. Por tanto, yo creo que hoy tenemos una proliferación, una multiplicidad de programas y de proyectos alrededor del PROPEP. Ok, pero o sea que el PROPEP es nacional. Sí. Y abarca todo tipo de ayuda que tiene el gobierno también en diferentes instituciones, directores. Sí. El PROPEP funge también como una especie de coordinadora. Coordina entre muchas instituciones del gobierno, sobre todo las instituciones que tienen una vocación similar. Porque eso fue lo que vi cuando te acompañamos en esta oportunidad para vivir de cerca lo que hacías, y ligado al tema que es nuestra plataforma de energía y hidrocarburos, pues vi eso, que eran jornadas donde muchas instituciones del gobierno que dan servicio normalmente, independientemente, pues ustedes la organizaban. Parecía como que ustedes eran los responsables de organizarla, hacer la jornada. Sí, hay un tema de coordinación. Entonces, el nivel de impacto que tienen esas jornadas de inclusión es la capacidad que muestra el gobierno de aglutinarse alrededor de un solo propósito. En este caso, vamos 15, 16, hasta 20 instituciones del gobierno
y podemos descender de manera unificada en un territorio. El nivel de impacto es muy significativo y se hace de manera transversal, desde los más pequeños de la casa, con instituciones como el INAIPI, hasta los adultos mayores con el Consejo Nacional para el Envejeciente. Por lo tanto, todos tienen espacio para encontrar una solución a un problema que le aqueja y trabajamos ahí en dos direcciones, en los temas urgentes, lo que no pueden esperar, y los temas importantes que tienen más que ver con la capacitación de nuestros jóvenes, en el caso de las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el ITLA, que tiene una relación muy estrecha con nosotros, no solamente capacitando a los jóvenes, sino también en la fabricación de prótesis para las personas con discapacidad. Infotep también trabaja con nosotros y estamos en la elaboración de programas estratégicos para incorporar a la juventud dominicana en esa onda de la capacitación de los materiales técnicos profesionales que ellos tienen a nivel del currículum en Infotep. Tenemos también esa capacidad de poder atraer a una corriente joven a que pueda formarse y en efecto nos ayudaría a que nuestro país tenga una futura generación con un mayor criterio desde el punto de vista académico y con mayor formación. Como entidad gubernamental que cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ustedes están llevando la metodología en el tema energético o se están yendo por lo convencional. O sea, ustedes están usando si van a electrificar o van a darle energía a un sector o a una casa, ustedes están usando la energía convencional o están trabajando con paneles solares. Sí, ya estamos trabajando con paneles solares. Toda la intervención del PROPEP en materia de desarrollo urbanístico está asociado a los paneles solares. Por ejemplo, nosotros estamos en este momento corriendo 2 proyectos de vivienda, que son viviendas ecoamigables, en San Cristóbal. Okay. Una en el área de Las Marías y otra en el área de Najayo arriba. Las 2 son en la provincia de San Cristóbal, una con 40 viviendas, otra con 50. Tenemos un proyecto en Barahona de 50 viviendas, hay un proyecto en Montecristi y uno que está a punto de iniciar en la provincia del Ceibo. En cada uno de esos lugares, los paneles solares son las herramientas que utilizamos y eso es fundamental para el desarrollo de una energía sostenible y la visión que tiene el presidente en ese sentido. Ahora, para completar, estamos ultimando los detalles con el Ministerio de Educación y el nuevo programa que vamos a lanzar de manera conjunta, y te lo doy como una primicia, se llama Educando. Educando nos va a permitir convertir 20 centros, esto a modo de un programa piloto, 20 centros de tanda extendida en el Gran Santo Domingo y convertirlo en escuelas verdes. Entonces, también con paneles solares, vamos a tener los orinales y los baños que sean amigables al medio ambiente, vamos a tener una intervención de huertos y toda una dinámica alrededor de la clasificación, del reciclaje de desechos sólidos y una orientación a tipificar las escuelas y convertirlas en escuelas verdes. Vamos a tener muralidad también, vamos a poder preparar murales donde podamos concientizar sobre el tema medioambiental y entonces evidentemente tener energía amigable al medio ambiente es una línea del presidente Luis Abinader que nosotros a través del PROPEP estamos materializando en cada una de las acciones que desarrollamos. Ahí va mi pregunta, ¿qué estaban haciendo ustedes para educar? ¿Y habrá algún incentivo para las personas que tengan viviendas con paneles solares? Sí, la idea nuestra, bueno, como nosotros intervenimos determinados sectores, al final lo que hacemos es concederle esas viviendas a aquel que no tiene vivienda. Okay. No es acogerse a un plan de financiamiento, ni mucho menos. Eso está ya determinado para otros planes de vivienda que tiene el gobierno, tanto en el MIBER como en el Ministerio de la Presidencia. En el caso nuestro, son viviendas a bajo costo y lo que procuramos es gente que tiene una vivienda llena de calamidad, muy precaria, en condiciones paupérrimas, en condiciones deplorables, nosotros intervenir a modo de una especie de pequeña urbanización y poder hacer 40, 50 y hasta 100 casas, como es el caso de Asua en este momento, que ya el gobierno del presidente Abinader entregó 100 casas en una modalidad ecoamigable, no solamente desde el punto de vista de la utilización de los materiales para la construcción de la vivienda, sino también en materia energética que sea amigable al medio ambiente. ¿Y entonces qué acuerdos intersectoriales el PROPEP hace para llevarlo a cabo? Porque obviamente entra el Estado,
donde tú le pides, por ejemplo, a Plan Social, le pides a Salud Pública, depende de lo que tú vayas a desarrollar. Pero cuando se trata de, por ejemplo, de electrificar, cuando se trata de ponerle un tanquecito de gas a una señora que tú le entregas la casa lista, ¿eso cómo funciona? Bueno, O varias formas de cómo funciona. Sí, hay varias formas. Una de ellas es la interacción que tenemos y la relación interinstitucional que tiene el propio gobierno. Hay entidades, agencias del gobierno que están tendentes a prestar esa ayuda, esa asistencia a otra institución para que pueda completar una política pública, en este caso una política de construcción de viviendas. Uno evidentemente a través de las licitaciones puede conocer con mayor exactitud, con mayor precisión, qué ofrece el mercado también para complementar esas obras y complementar las acciones. O sea que desde el punto de vista gubernamental y desde el punto de vista de la empresa privada, también se va desarrollando una relación estrecha para que esos proyectos puedan efectuarse y efectuarse bien, que tengan el impacto deseado, que las familias que asuman ya esa vivienda como su ecosistema, su ambiente, su medio ambiente para desarrollar sus actividades, lo hagan con una clara comprensión de cómo debemos ir desarrollando las cosas frente al medio ambiente, frente a la energía renovable, frente a esos elementos que hoy están tan presentes en la discusión nacional e internacional. Sí, todo eso va mezclado de la mano con la educación. Tú no haces nada con poner en una provincia, hacer un piloto de casas y de repente la gente ni sepa que le son paneles solares. Te lo digo porque, por ejemplo, Asua es una provincia muy consciente y es pionera aquí en proyectos de energía solar. Sí, se ha ido consolidando con el tiempo. Yo creo que el hecho de que nosotros podamos articular estas acciones en el marco de un programa educativo nos va a permitir preparar a una nueva generación en crear conciencia en ellos sobre el medio ambiente, sobre la clasificación, sobre el alcance de la energía renovable, sobre la importancia, su uso, su manejo. Creo que todos esos elementos son importantísimos y por eso al tipificar una escuela como verde es una orientación completa e integral sobre el tema medioambiental que está dominando la agenda nacional e internacional y que conforme pase el tiempo será un tema cada vez más presente en la vida de todos en el mundo. Entonces, ¿cuál sería el proyecto que podemos decir que abanderaría tu gestión en los sectores de nosotros? Bueno, yo creo que ese elemento, yo creo que el componente del programa educativo, tradicionalmente lo que teníamos aquí era la alfabetización, que es importante, y ese programa generó sus frutos y que ella aprende contigo. Ahora pasa por una nueva etapa donde la responsabilidad volverá al Ministerio de Educación. El MINER tendrá la responsabilidad de seguir en esa fase complementaria de la alfabetización que se lleva en la República Dominicana y nosotros abrazarnos a un tema mucho más presente, con un abordaje mucho más integral que combina elementos visuales por las transformaciones que tenemos que hacer, pero también nos adentra en un tema que nosotros necesitamos que se discuta con mayor sistematicidad en las aulas, que se discuta con mayor regularidad y entonces es poner el tema a nivel de los medios de comunicación, a nivel de conferencias y llevarlo a las escuelas públicas del país. Iniciaríamos, como dije, en un piloto en 20 centros en el Gran Santo Domingo que ya progresivamente estaríamos extendiendo a todo el territorio nacional. Entonces, ¿cuáles serían definitivamente los objetivos? Bueno, evidentemente los objetivos en este sentido y en ese programa es crear conciencia. El PROPEP ha tenido una vinculación a los aspectos y a los temas sociales y lo vamos a seguir profundizando. Desde nuestra llegada en el pasado mes de enero hasta la fecha, hemos prácticamente triplicado nuestra presencia en el territorio, siendo mucho más contundentes en el combate a la pobreza extrema y pobreza. Esa tipificación que está establecida por las entidades competentes y regulatorias en el país nos colaboran también desde el punto de vista del levantamiento de la información para nosotros tener un levantamiento riguroso y una ejecución que esté a la altura del levantamiento que se hace con ese nivel de precisión. Por eso yo creo que estos elementos que vamos a incorporar ahora, que son educativos, hay transformaciones muy importantes que yo creo que también generará un gran impacto y creo que permitirá que
todas estas acciones que estamos haciendo en el PROPEP y esta gestión quede de manera apreciable en el imaginario colectivo, y es lo tendente a la transformación urbana de la 42 en Capotillo. Se habla mucho de eso. Sí. Lo que pasa es que la 42 ya se ha convertido en un lugar referente nacional e internacional, artísticamente. Sí. Los principales artistas urbanos internacionales tienen la referencia de la 42 como uno de los lugares donde se ha desarrollado el género urbano, sobre todo lo que se conoce como el dembow, que es el género urbano dominicano. El reggaetón, ¿no? Sí, pero el dembow que tiene ya una estructura diferente y que ha nacido en la República Dominicana. Entonces, la transformación urbanística de todo ese entorno será de un altísimo impacto. Nosotros estamos trabajando con los comunitarios de Capotillo, de la 42, para generar una transformación urbana importante, que sea apreciable, que genere mejores condiciones también para el que lo visita. Hay muchos turistas que están viniendo a la 42, aquellos que siguen el mundo urbano, que se han ido desarrollando de manera espectacular con los años. Es el género predominante en la música latina. Fíjense cómo ya artistas latinos comienzan a entrar al mercado norteamericano con la música urbana latina. Entonces, ustedes van a empezar un proyecto piloto ahí, donde van a hacer ahí de todo un poco. Sí, ahí vamos a hacer, bueno, ahí vamos, cuando hablo de una intervención urbana, es que nosotros vamos a colocar adoquines en las aceras, la vamos a reconstruir. Lo que se hizo en la zona colonial una vez, bastante parecido. Ajá, sí, la embargaron ahí de buena forma. Sí, vamos a mejorar todo el tema y el sistema de cableado que tiene la 42. Estético. Estéticamente hablando, la mayoría de cable ahí es de telefonía. Estamos hablando con las empresas prestadoras de servicios para que nos ayuden a organizar toda la vía. Ahí están los acuerdos interinstitucionales, Indotel está colaborando con nosotros. Bueno. En ese sentido, se ha hecho un levantamiento de las casas y los negocios que hay en la vía, en la 42, poco más de 800 metros de vía, y el levantamiento recoge unas 141 casas y negocios. Estamos remozando esas casas y entonces vamos a diseñar, se está en ese proceso, de crear los bocetos de arte público para contar a través de murales la historia del género urbano en la República Dominicana. A mí me encanta en otros países que cogen una pared, la pintan un afro y la pared se ve lindísima. Lindísima. Eso es arte público. Eso es arte público. Nosotros desde el PROPEP hemos asumido parte de la operatividad del Fideicomiso de Arte Público. Estuvimos en Miami, en Wynwood, que es la referencia internacional, donde países latinoamericanos han tomado la referencia. El caso de Medellín, la Comuna 13, en Colombia, eso es viejísimo en Brasil. País, Sí, pero la gran referencia internacional del manejo y lo sistemático y lo efectivo que ha sido en Wynwood se ha replicado en países latinoamericanos. Wynwood, en sus inicios, recibía unos 250,000 visitantes por año, ya va en el orden de los 15 millones. Entonces se ha revitalizado la zona, se ha revalorizado la zona y tiene un componente turístico importante que es un referente internacional. Entonces con la 42 nosotros procuramos rescatar los mejores elementos, los elementos más atractivos y crear las condiciones también para que los jóvenes de Capotillo y de la 42 puedan insertarse en ese mundo artístico, cultural, pero formarse en él. Conjuntamente con la intervención urbana vendrá el diseño de un centro de innovación cultural, donde la tecnología y la cultura puedan manifestarse unidas y que puedan generarle un espacio de desarrollo, de crecimiento profesional a todos esos jóvenes que entienden que a través de la música y del arte pueden avanzar social y económicamente. O sea que ustedes van a empezar ese proyecto con esos dos barrios, pero se supone que lo van a desplegar después donde todo sí, se evidentemente, hay que hacer estudios primero. Evidentemente hay que hacer estudios, pero también generar los pilotos, que la gente vea el nivel de alcance de una intervención. Nosotros vamos a ir a la 42 en ese tramo también con paneles solares. Vamos a ir generando, por eso en cada una de nuestras intervenciones, en cada una de nuestras acciones, el componente de la energía renovable tiene que jugar un rol fundamental, porque debe ser el presente y el futuro de todas las intervenciones que haga el gobierno dominicano. Ok, muy bien. Me imagino que hablaste mucho de cultura, hablaste mucho de arte. Lo que hablábamos, ¿siempre involucran ustedes el gobierno central? Porque imagino que ahí el Departamento de Cultura tiene una ministra. Sí, claro. Y yo imagino que habrá un momento donde ustedes todos
se reúnen como gobierno a decirle, mira, ahora Milagro apóyanos con esto, Sí. Olga Reyes apóyanos con esto. Yo inclusive fui al Ministerio de Cultura para socializar con el Ministerio todas estas intervenciones de carácter cultural que estamos desarrollando y que vamos a seguir profundizando en muchas provincias del país y en la capital de la República. O sea que todos esos esfuerzos lo hemos estado haciendo y necesitamos el concurso de también instituciones aliadas que puedan llegar, claro, y participar entre todos para trabajar. Yo imagino que esta es la parte que tú más disfrutas porque está en tu ADN. O sea, de todas las cosas que tú haces aquí en el PROPET, ese proyecto debe ser algo para ti como, yo creo que debe ser tu buque insignia. O sea, es que tú lo vives. Oye, yo creo que tú ves tus ojos cuando tú me estabas hablando. O sea, tú me estabas hablando y de verdad hace falta más agenda cultural, más agenda artística. Sí. Porque mira cómo sin haber una agenda, una agenda que abarque tantos barrios o el país entero, mira cómo han nacido orgánico muchos artistas en los barrios tocando. Sí. Entonces, ¿tú te imaginas que existan las herramientas Sí, que las tú en este proyecto vas a facilitar? Sí, definitivamente que el arte y el deporte, la cultura y el deporte generan movilidad social y genera concentración y formación en nuestros jóvenes. A través del deporte y sus diferentes disciplinas, usted puede crear y fortalecer la personalidad de un niño, de un joven, de un adolescente. La capacidad del juego en equipo, la capacidad de concentración, la capacidad de armonizar en conjunto es importante y eso el deporte lo crea. El arte, evidentemente, en sus distintas manifestaciones también permite, de manera particular, de poder desarrollar, sacar algo, interiorizar, evidentemente, interiorizar, sacar gran parte de lo que se lleva adentro, del pensamiento que se tiene, de la sensibilidad que el arte entraña. En fin, yo creo que hay una gran variedad de opciones. Por eso, el arte y la cultura juegan un rol fundamental y siempre serán vías importantes para que los jóvenes puedan desarrollarse. Tanto el arte, la cultura y el deporte que juegan un rol estelar en la vida de nuestros jóvenes y por eso tenemos que seguirlo estimulando. Entonces, acordándome que tú vienes del mundo de la producción, del arte, del entretenimiento por muchísimos años, ¿qué ha supuesto para ti el cambio drástico? Porque te vas a dedicar más a la política, no es que a lo mejor vas a estar dejando eso, me imagino, no sé. Pasar de ese tipo de trabajo, porque es un trabajo lo que tú haces, ¿verdad? Te diviertes, trabajas. Dice el refrán que cuando uno hace lo que le gusta no es trabajo. Pero ¿qué ha supuesto para ti? O sea, hacer ese cambio radical y dedicarte totalmente o dedicarle mucho, más tiempo, el 95% a la política. Miren, hay un texto interesantísimo de un consultor llamado Paul Pink. Y el libro se llama ¿Cuándo? Habla un poco de cuándo debemos actuar y hace una radiografía de los momentos en que el individuo está disponible para pensar, para hacerlo con más eficiencia, para descansar, para recuperarse, y es lo que llamamos, por ejemplo, en un día, el pico, el valle y la recuperación. Usted comienza una mañana o una etapa de su vida con mucha efervescencia, hay una parte en el día y en la vida donde usted va bajando un poco las revoluciones y hay otra etapa donde usted se va recuperando y tiene nuevos brillos. Si usted lo analiza, la vida de cada uno de nosotros ha tenido esos momentos altos, momentos bajos y momentos de recuperación. O sea, que hay que recargarse. Sí, siempre. Entonces, en esta etapa de mi vida, yo he estado desarrollando una labor distinta y siempre pensé cuándo iba a suceder. Yo me venía preparando desde hace mucho tiempo para que una vez llegada a este momento me encontrara de la mejor manera posible. Me encontrara preparado, me encontrara con mayor disposición, me encontrara dispuesto. Y cuando hablo de preparación no es una preparación única y exclusivamente académica. Me refiero a una preparación emocional, a una preparación, claro, preparando la actividad privada para que continúe su
su discurrir, su Sin dinámica, tenerte presente ahí todo sin el tener tiempo. tanta presencia, prepararme familiarmente, que la familia entienda el nivel de sacrificio Sí, que esto sobre supone, todo. mis hijas, mi esposa, todo esto que genera una gran carga desde el punto de vista de la responsabilidad. Entonces la preparación es transversal, es integral. Nosotros necesitamos prepararnos en su conjunto para poder enfrentar esto. Entonces es una transición importante en mi vida, la he recibido con mucha alegría, con mucho compromiso, con mucho enfoque, con mucha disciplina. Creo que las cosas que usted tiene en sus manos, trate de hacerla bien, trate de hacerla con respeto, invierta lo más valioso que usted tiene, que es el tiempo, usted nunca lo va a poder recuperar. Y entonces yo creo que esa inversión de tiempo que uno hace, en mi caso particular, el servicio público y llegar a la política, es una manera de resarcir un poco, de devolverle a la gente lo generosa que ha sido conmigo en casi 40 años de trabajo y de vida pública. La gente ha invertido su tiempo para ver las películas nuestras, para ir al teatro, para ir al cine, y le ha dado un seguimiento riguroso a todo lo que hemos hecho. Para aprender un programa de televisión. Claro, para vernos en la televisión, en el teatro, en el cine. Estar en una posición como esta, de un gran impacto social, me permite devolverle a la gente en servicio, con mucha decencia, con mucha transparencia, tratando de ser lo más eficiente posible, para que se mejore la calidad de vida de aquellos que no han tenido esa posibilidad. A través de un lugar como este, usted trabaja de manera sistemática y permanente para romper el ciclo de la pobreza. No tenemos por qué condenar a alguien que haya nacido en pobreza a que tenga necesariamente que mantenerse en pobreza. Y terminar el pobreza. No. Entonces nosotros trabajamos desde el PROPEP para contribuir a mitigar esos niveles de pobreza extrema en el país y a contribuir a que ese ciclo se rompa y que usted tenga nuevas posibilidades y perspectivas de desarrollo y de crecimiento. O sea que definitivamente te ves mucho tiempo en la política. Te ves, o sea, teniendo la política como un primer plano en tu vida. Sí, en efecto. O sea, en que efecto. no- En estos momentos está. Claro. En estos momentos bueno, tú tienes está. 4 meses y parece como 4 años. Bueno, está bien, pero es o sea, así. dije, yo me quedé como, cuando dijiste 4 meses, dije... El "Wow, pasado 24 de abril, el pasado Tú has 24 de rendido, abril, Robertico. o sea que es hoy en la grabación, son 3 meses exactos que tengo Wow, aquí, pero qué no bueno, 4, te 3. felicito, de Y verdad. entonces estamos permanentemente en esto y las carreras, como todo, deben tener un inicio y deben tener un fin. Las personas que han entrado a la política y de manera indefinida han durado en ella, a veces llega un momento en que no encuentran un sentido lógico de permanecer. Yo creo que usted entra un día y debe salir un día. Y no abrazarse a la idea de que me lleve la muerte, no. Debería ser un ciclo en su vida, un ciclo de servicio y usted dedicarse en un momento determinado a otra acción. Cuando hablamos, por ejemplo, de limitar la función presidencial en la República Dominicana, limitarla a 2 periodos constitucionales, se le está diciendo al político, se le está diciendo al que muestra interés por la participación política, que una vez cumplidos esos 2 periodos constitucionales, usted debe hacer otra cosa. Usted debe concentrarse en otra cosa, porque ya es un ciclo que usted ha agotado sirviéndole al país, pero la vida debe continuar y usted debe tener como individuo, como ciudadano, otras alternativas de vida más allá de la política y del servicio público. No, porque tú puedes dejar la presidencia de la República y no crees que tú dejas la política. Yo no O sea, digo, es lo que te pero quiero buscar decir, otra o sea, cosa, digo, buscar otra cosa por hacer, orientarse en otras cosas, quizás en el mundo académico, usted servir fuera del país, ir a un organismo Compartir más con tu multilateral, familia compartir también. más con la familia. O sea, es una redirección o un reenfoque de su vida en una etapa determinada. Entonces, yo estuve leyendo un artículo del Centro de Psicoanálisis de Madrid, donde debatían una frase de que la política era arte también. Entonces decían que eso lo dijo Winston Churchill, que no, que eso lo dijo Aristóteles. Finalmente se lo atribuyeron a Aristóteles. Hicieron un análisis muy profundo. Si yo te diría, Robertico, ¿cómo tú ves la política relacionada al arte, al cine, que es arte? ¿La política es comedia? ¿La política es drama? ¿La política es horror? ¿Es suspenso? O sea, ¿cómo tú me dirías qué es la política para ti? ¿O cómo tú la ves? No para ti, sino cómo tú ves la política en sentido general. Mire, la política es inherente al ser humano.
y la política está presente en la vida del ciudadano, aunque éste no active en la política partidaria, que son otras cosas. Okay. Usted como ciudadano, con su participación o con su pasividad, contribuye a que las cosas vayan mal o vayan bien. Cuando usted se muestra indiferente a los procesos políticos y sociales de un país, que al final es política, claro, usted, que probablemente tiene capacidades para venir a dirigir esto aquí, como se mantiene al margen, se mantiene distante, usted permitiría con esa acción que alguien que no tenga sus cualidades y sus capacidades termine dirigiéndole a usted. Entonces, la acción y la inacción se vinculan de una u otra manera al activismo político, a la razón social de la política. Entonces, llevándolo al mundo del cine, yo creo que tiene un poco de todo la política. Okay. Nosotros tenemos momentos en la política donde a través de una política pública podemos transformar una familia que ha estado triste a través de alguna acción gubernamental, llevarle alegría, llevarle una transformación. Eso tiene un componente, no diría que es humorístico, pero sí agradable. Y ahí entraría el género, la comedia. Risas porque se sienten claro, feliz. Sonrisas porque hay felicidad. Okay. Cuando usted se desplaza por algún territorio de la República Dominicana, alguna provincia del país, y encuentra un drama en una familia, sí, que tiene que confinarse en una habitación y vivir 5 o 6 personas, sí, en un hacinamiento total, pues hay un componente dramático y es la propia política que te lo evidencia. Okay. Cuando hay situaciones adversas, fenómenos atmosféricos, naturales, evidentemente hay un componente medio terrorífico ahí, de horror, claro, ¿no? Por lo que muerte, ocurre, muertes cambio, y demás. Okay. Entonces, todo eso de una u otra manera queda involucrado en la propia actividad política. Entonces, la vida es un poco de eso, es un poco de alegrías, de tristeza, de desconciertos, de incertidumbre. La política se nutre de todos esos elementos. La política consigo misma atrae también muchos elementos que son inherentes al ser humano. Tenemos miserias humanas, tenemos grandes virtudes como seres humanos, y yo creo que hay una conjunción de ambas cosas, lo bueno y lo malo habita en la política. Eso es lo más importante. Si tú fueras productor y ves la política en tu escenario, ¿cuál sería el común denominador que logra todo eso? Bueno, tratar de que lo negativo, lo oscuro, lo negro, okay, lo dramático se vuelva risas, alegría, eso, se vuelva algo alegre, se vuelva una historia con final feliz. Ok. Si tú no estuvieras en el Propet, tu designación no hubiera sido en el Propet, ¿cuál otra institución tú te sentirías igual que aquí? Porque tú estás disfrutando mucho, se te nota, tú estás muy feliz de estar aquí, sí, porque la gente te ve y la gente te quiere, y yo imagino que eso para ti es algo inédito. O sea, tú estás acostumbrado a que la gente te vea y te exprese amor, cariño. Yo estaba viendo una entrevista tuya que no la quería ver porque no quería contaminarme, pero bueno, esperando en un lugar, la puse y vi que tú decías que la gente te quiere porque te quiere, y que el que no te quiere, pues no te quiere. Y contigo pasa eso. O sea, desde los 6 años, yo te estoy viendo, y te admiro mucho por eso, y te has mantenido en cada etapa de la vida presente en los hogares, en la familia. En un momento te dijo muy cerca políticamente por tu padre, pero tú estás recibiendo lo que la gente, tú no te lo puedes decir, porque tú estabas en la calle. La gente te dice, Robertico, te quiero. Te piden después algo, claro, pero eso debe ser súper, súper lindo para ti en tu vida, estar aquí, bueno, como primer puesto. Sí, mire, es un privilegio poder servirle a la gente. Yo creo que el escenario, si al final todo se resume en un tema de servicio, es claro, hacerlo bien donde las circunstancias permitan. Hoy es un puesto público, mañana sería probablemente en la televisión, pasado mañana sería quizá en otro lugar. El país va viviendo una transformación institucional, social, política, democrática, económica, desde la llegada del presidente Luis Abinader al gobierno. Hay una nueva mirada, fíjese que hay muchos jóvenes en la administración pública, gente que no había tenido esta oportunidad y este privilegio de servir al pueblo dominicano a través de funciones en el Poder Ejecutivo, en el Estado Dominicano.
Entonces, esa posibilidad, evidentemente, a uno lo llena de compromiso, de entusiasmo, de alegría, y es la capacidad que tienen estas instituciones de transformar. Si usted utiliza estos recursos, que estos recursos salen del gran esfuerzo y sacrificio de la sociedad dominicana, porque es a través de sus impuestos, usted tiene que hacer el mejor de los usos de esos recursos, y ponerlo a disposición de quien lo necesita, ponerlo a disposición del propio desarrollo del país, contribuir con eso. Yo creo que hay una dinámica económica pujante en la República Dominicana, se ha consolidado en estos años una clase media pujante, hay un sector empresarial también muy comprometido con el desarrollo del país. Y muy integrado. Y nosotros lo que tenemos es que con los sectores sociales, que se han quedado un poco rezagados porque hay una deuda social acumulada en el tiempo, tratar de atraerlos y que estén y puedan incorporarse a esta dinámica social y económica que vive la República Dominicana, que es un referente importante, no solamente en el país, sino un referente de los principales organismos internacionales que le dan seguimiento a las economías latinoamericanas. Yo creo que estamos en un momento importante donde se reconoce el gran esfuerzo que se hace desde el gobierno dominicano y nosotros desde estas posiciones entonces contribuir también a una mejora en la calidad de vida de la gente. Bueno, hablando un poco de lo que tú dices, yo pienso que yo nunca había sentido o había visto tantos empresarios como en otros gobiernos hablando abiertamente, diciendo cómo se sienten, cómo está la economía, pero muchísimo. Claro. Lo dicen en las reuniones que yo voy, yo pregunto, tú sabes, claro. Me gusta medir. Claro. Y me lo dicen, y a veces lo veo en televisión. O sea, los empresarios se han expresado, o sea, los empresarios no eran así antes. No. Bueno, ojo, perdón, ahorita sale un estadista por ahí y me dice que yo no sé de esto, pero en mi experiencia, en mi opinión siempre hablo, yo no recuerdo haber escuchado tan abiertamente, sentirse tan honestamente un empresario de cualquier tipo, mediano, grande, decir cómo se siente con esta misión de gobierno. Lo que pasa es que esta es una sociedad que ha ido cambiando. Decía Felipe González, el expresidente del gobierno español, en su libro En busca de respuestas, que ya esta es una sociedad inmediata e inmediática, que todo tiene que ver con las características de medios de comunicación, la capacidad que tiene la gente a través de las redes sociales de expresarse. Y yo creo que entonces vamos a encontrar por eso posiciones más firmes y de manera sistemática y regular vamos a encontrar a distintos actores de la sociedad dominicana fijando posiciones. Y evidentemente el empresariado juega un rol fundamental en la construcción de esta nueva sociedad dominicana y por eso lo vamos a ver con más frecuencia, fijando posiciones, hablando, participando de actividades, pero yo creo que eso va favoreciendo este clima importante de inversión que vive la República Dominicana, que los empresarios puedan tener y jugar su rol, yo creo que es importante en la consolidación de un nuevo modelo en la República Dominicana de mayor integración, de mayor expansión económica, de mayor inversión extranjera, porque también se va creando las bases. Cuando usted ve a un empresariado en el país tan empoderado, eso también genera y atrae que el que está desde fuera invierte en la República Dominicana. Fíjese cómo el año 2022, por primera vez, cerca de 4.000 millones de dólares entraron como inversión extranjera directa en la República Dominicana. Tiene mucho que ver no solamente con el buen manejo que ha tenido el gobierno y el presidente Abinader, que ha inspirado confianza, sino también la presentación y la participación activa del empresariado dominicano en el quehacer productivo y en la dinámica social del país. Resulta que tú vienes de una experiencia política de muchos años, de un partido que no es el de gobierno. O sea, tu experiencia política, para mí, tú la adquiriste, la viste, la viviste en carne propia con el partido de gobierno pasado. Entonces, inclusive, yo sé que tuviste ofrecimientos de diputaciones, regiduría, porque se comentó en la política, en lo que la seguimos, y que tú la declinaste. Resulta un poquito como extraño pensar cómo tú te enamoraste de un partido que lo tenías tan cerca y te vas a hacer política a un partido que la gente entendía que no podía hacer porque tú naciste ahí en ese partido, por la cercanía, por tu padre. Entonces, ¿por qué tú eliges este partido para tú desarrollarte, para tú
hacer lo que tú querías hacer, que era servir, pero desde otra plataforma, vamos a decirlo así, a la sociedad? ¿Por qué elegiste el PRM? Yo no había desarrollado y nunca desarrollé, el que me conoce lo sabe, no por nada malo, porque no tengo nada malo que decir en ese sentido. Todas mis apariciones en el Partido de la Liberación Dominicana estaban vinculadas a las actividades de mi padre. ¿Y tú eras más joven? Sí, pero no solamente por un tema de edad, sino por un tema de coyuntura. De apoyo. Muy particular y de apoyo. Hay fotos en las redes sociales donde yo aparezco con una gorra del Partido de la Liberación Dominicana. Y diciendo 4. Pero eran los 4 de mi papá, que estaba religiéndose en el año 2016. Y con orgullo hice eso y no me arrepiento. Me siento inmensamente privilegiado como hijo de haber apoyado de manera sistemática a mi padre. Entonces es un ejercicio que me ha llenado de orgullo. O sea, que tú le apoyaste a él por ser tu padre, Sí. pero no estabas de acuerdo en el partido que él estaba perteneciendo. Lo que pasa es que eso no entraba en la discusión. Okay. Mis apariciones, Era como default. no, mis apariciones estaban vinculadas a su campaña. Okay. Pero yo nunca pude desarrollar, ni desarrollé, una vinculación con la estructura política que dirigía el PLD. No tuviste interés, no te llamó la atención. No, y en ningún momento eso se materializó. Ok. Luego vinieron una serie de elementos y de circunstancias que motivaron la salida de mi padre de las filas del Partido de la Liberación Dominicana, después de más de 20 años militando y siendo miembro del Comité Central del PLD. Pero yo nunca, en ese periodo de 20 y tantos años de militancia de mi padre, yo no tenía una militancia activa en el Partido de la Liberación Dominicana. Nadie puede decir que yo participé de una reunión del Partido de la Liberación Dominicana, ni que estuve como parte de un equipo de campaña, en una campaña que fuera distinta a la campaña de mi padre. Pero te toman en cuenta, sin embargo, y te ofrecen Oye, una regiduría, sí, una diputación, y parece que en tu esencia, entonces, Pero no estaba del PLD. No, porque eso no se aceptó, yo no lo acepté. Pues bien, tuve un primer contacto con Luis Abinader a finales del año 2019 y generamos empatía, generamos conexión. Eso es como la química que se da. Absolutamente. Comenzamos a hablar y hubo una identificación. Ok. Iniciar una carrera política con un nivel de identificación con alguien primero que no había sido presidente de la República, que venía del sector privado y que tenía una comprensión bastante clara de la sociedad dominicana, había estudiado a profundidad la problemática en la República Dominicana, era un hombre que tenía cosas importantes e interesantes que aportar. Era un hombre que le agregaba valor a la dinámica electoral y por eso fue candidato en el año 2016 y se ratificó como candidato en el año 2020, ganando las elecciones. Entonces, desarrollar a partir de esa realidad inquietudes sociales y políticas en una plataforma nueva. El PRM tiene 7 años de fundado, va a cumplir 8 años. Entonces, es un partido con una vocación no solo de poder, sino también con una vocación para darle apertura a una nueva corriente de jóvenes, de hombres y mujeres que desean participar de la política. El PRM es un partido que tiene a un presidente de 40 y tantos años, que es José Ignacio Paliza. Carolina Mejía es la secretaria general y es una mujer joven. Gran parte del cuadro dirigencial, que formamos parte de la dirección ejecutiva del partido, es una conjunción de hombres experimentados, hombres y mujeres experimentados de la política, con una nueva generación política que está también tomando decisiones y formando parte de las decisiones que trascienden en el partido y en el país. Y eso hay que valorarlo, estimularlo y promoverlo. Por eso estamos en el PRM, confiados de que es una plataforma importante, no solamente para dar sustento a las aspiraciones de Luis Abinader y de nuestros candidatos en todo el territorio nacional, sino dar sustento a las aspiraciones que tiene el pueblo dominicano, de vivir mejor, de vivir en bienestar, de vivir en justicia social y de vivir en desarrollo social y económico. O sea que esa oportunidad, como tú lo conociste, y él diseñó su programa de gobierno, porque tuviste que haberlo leído para tomar la decisión, porque tú vienes de una... Sí. Pero era el inicio, ¿dónde voy a iniciar? Eso, como te decía, el libro con el cuándo. Sí. ¿Cuándo iniciar? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué momento? ¿Cuál sería el momento ideal, idóneo? ¿Cuáles serían las circunstancias que favorecerían eso? Ahí se dio con Luis Abinader y el Partido Revolucionario O sea, porque Moderno. entonces cuando a ti te ofrecen el PLD te ofrece a ti esa candidatura, ¿todavía tu papá estaba en el PLD o ya se había ido? No, mi padre todavía estaba, okay. Mi padre todavía estaba, pero no le encontraba viable en ese momento. Quizás era un tema de identificación.
Por eso digo, yo no critico si estaba bien o estaba mal, sino era un tema de identificación personal. Por eso yo sé que hay los seguidores del partido quizás me ven con algún nivel de insatisfacción, con algún nivel de ataque, porque entienden que pensaban que... No, y que entienden que lo es desconsiderado. No es un tema de desconsideración, simplemente cuando usted no siente quizás armonía o no siente identificación, empatía, usted... Pero eso se da en la familia, claro, se da en las empresas. Mire, forzado ni los zapatos van a entrar. Entonces, usted tiene que estar donde usted se sienta cómodo, donde usted se sienta bien. Entonces, me pasó eso en el PRM, ahí estoy cómodo, ahí me siento en familia, entre amigos, y me siento comprometido con la causa de seguir trabajando por el desarrollo de la República Dominicana. Fuera de lo que es el agradecimiento, está cómo uno se siente. Sí, yo creo que eso está primero que todo en la vida. Absolutamente. Si tú estás en un trabajo y te vas a otro mejor, es porque tú te sientes mejor. Sí, sí. O un partido, o una pareja, lo que fuere. Entonces podemos decir que los partidos se favorecen cuando eligen personas populares que tienen una alta valoración en la sociedad, como es tu caso. Y los eligen, pero en buen sentido, porque es ganar. O sea, cuando te eligen, también yo me imagino que eso fue tuvo mucha prioridad, como pasó con tu padre, cuando le ofrecen que sea candidato por el PLD y fue electo por el pueblo. Sí. Mire, por el hecho de que uno sea popular, no es sinónimo de que usted vaya a tener éxito en la política. Hay figuras artísticas que han participado y no han corrido con la misma suerte. Una cosa es la favorabilidad como artista y otra cosa es la asimilación que tenga la gente de usted como dirigente político, como figura política. Y usted tiene que trabajar. Usted me podría decir, bueno, pero la gente te conoce. Bueno, eso es un beneficio. Te has visto trabajando. Que cuesta dinero y tiempo en la política, que la gente te conozca. Eso es un avance. Pero fuera de ahí, ya usted tiene que trabajar. Usted tiene que labrarse su camino. Usted tiene que generar la empatía desde el punto de vista institucional con el partido. Tener capacidad de trabajo, ser disciplinado, ser enfocado, ser persistente. Esos elementos son fundamentales para el desarrollo de una carrera política, sea una persona reconocida que venga de otro ámbito o sea alguien netamente surgido de las bases del partido. Entonces, si yo te pregunto en quién tú te inspiras políticamente, ¿qué político a ti te ha inspirado a profundizar más en la política a nivel personal? Porque los méritos son propios. Y entonces tú dirás, bueno, ¿qué político a ti te ha inspirado? Pero me dice la política internacional. No. ¿Qué político te ha inspirado a ti para tú decir, me gusta la política, yo quiero llegar a ser como ese político, yo quiero hacer lo que ese político hizo? Yo tengo una identificación plena con el presidente de la República. Ver la capacidad de trabajo que tiene, veo que mucha gente hace la observación de que trabaja mucho. Yo le hago la observación de que trabaja mucho, pero no lo critico. ¿Pero eso no es malo? No es malo, por eso. Y como yo he sido siempre un trabajador en cualquier ámbito que me ha tocado, me identifico mucho con él, con la capacidad de trabajo que tiene, con la capacidad organizativa que tiene, con la capacidad de articulación que tiene. Yo creo que al final de sus mandatos, porque creo que están las condiciones servidas para que el presidente continúe siéndolo más allá del año 2024, y estaremos trabajando para ello, él podrá dejarle una impronta importante a la sociedad dominicana de transformación. Se ha proyectado y lo está desarrollando como un presidente reformador, está transformando e institucionalizando la República Dominicana, desde la propia escogencia del Ministerio Público Independiente, las altas cortes, Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, Junta Central Electoral, todos esos órganos lo ha estado escogiendo al margen de la política, ha estado cumpliendo con ese sagrado deber de institucionalizar el país, haciéndolo de la manera correcta, transparentando la función pública, eficientizándola. Yo creo que es una gran impronta que Luis Abinader le deja a la sociedad dominicana, que habrá de dejarle cuando ya culmine su vida en la presidencia de la República, y ese es un elemento inspirador, no solo para mí, sino también para las nuevas generaciones que quieren entrar a la política y tienen ahí un espejo y un buen ejemplo de cómo actuar y cómo desenvolverse en este ambiente. Entonces, ¿qué es lo más importante que has aprendido en política, teniendo un padre político y la experiencia política que viste al lado de él, y cómo le fue a él, y cómo es visto ahora como cuando fue político, tiene una alta valoración? ¿Cuál es tu experiencia que tú tienes teniéndola tan cerquitica ahí con tu papá? Mire, vivir los procesos, vivirlo con respeto, vivirlo a plenitud.
como todo en la vida hay altas y bajas, usted tendrá momentos de éxito, tendrá momentos de fracasos. Yo creo que la vida se nutre de eso y la política no escapa a esa realidad. Usted estar consciente de que las derrotas, así como las victorias, no tienen un carácter definitivo. La victoria que usted ha tenido hoy podría perderlo mañana, y la derrota que usted ha tenido mañana, quizás pasado mañana, puede convertirla en una nueva oportunidad para competir, para desarrollarse, para ser mejor y para ser exitoso. Entonces yo creo que esas son las enseñanzas fundamentales, entender que usted encontrará gente bien intencionada en la política y gente que no tiene la misma intención que usted. Claro. Usted encontrará la zancadilla, aquel que no quiere que usted avance, aquel que quisiera verse en sus zapatos y probablemente no puede hacerlo y recurre a la crítica, recurre al ataque. Esos son elementos propios de la vida y de la política. Entonces, creo que esos son los elementos fundamentales con los que uno tiene que convivir diariamente, pero el trabajo y el enfoque serán determinantes y la presentación de resultados ante la opinión de la gente. ¿Tienes alguna frase que te identifica? Que tú te la dices tú y se le dice a la gente para que la aprenda. Bueno, sí, tiene que ver con la persistencia. Ok. Y es que la persistencia siempre logra lo que la suerte no alcanza. Claro. Por eso hay que ser persistente, insistir. La suerte no es un método y por eso siempre será de manera circunstancial. Yo creo que lo que se determina como suerte es la consecución de una serie de episodios que usted lo trabaja con disciplina, con enfoque y con persistencia. Día a día. Bueno, Roberto Ángel, mira, estas entrevistas siempre terminan con algo un poco menos rígido. Esto es un juego de cartas, se llama Hablemos sin filtro, es de la creación de mi hija. Muy bien. Tiene 4 tipos de cartas, hay para familia, obvio jugar en familia, preguntas de familia, hay una de jugar entre amigos, preguntas que se hacen los amigos, sí. Hay una que es de parejas, que es un poquito más íntima, y hay una que es de adulto, que tiene un poquito de todas esas, que es la que más me gusta. De todas esas. Entonces, te quiero advertir, como le digo a mis invitados, que aquí te puede salir cualquier cosa. Okay. Bueno, te sale muy fuerte, yo no te lo voy a hacer, pero vamos a tener suerte. Tú la vas a barajar, okay, ¿verdad? Entonces vas a elegir una y me la vas a pasar para ya formularla, ¿verdad? Ah, pues tú no juego casino, nunca tienes que hacer baraja. Así. Así. Entonces, ok, vamos a ver si tú elige una carta. Muy bien. Y vamos a ver, me la pasas, por favor, para yo formulártela. Ok, si tú te levantas mañana, sí, y pudieras tener un poder de héroe, o sea, que son los superhéroes, ¿cuál tú quisieras que fuera ese superpoder? Una pregunta curiosa. Primero identifica los héroes. Está Batman, está Superman, está el Elastic Man, está el Thor, Iron Man, bueno, Superman hay que ver de lejos, ¿verdad? Sí, pero bueno, quizás esos poderes que tiene Superman, que están como medio integrados, ¿no? El superpoder, porque vuela, tiene una fuerza importante. Yo creo que puedo decir algo con esas características, quizás me ayudaría a enderezar algunas cosas, tengo fuerza para cargar cosas pesadas. O sea, mañana su hija se levanta y su papá es un superhéroe. Sí, ¿Cuál es? Superman. ¿Superman? Sí puede ser Superman, porque vuela, sí, puedo ir de un lugar a otro, quizás prestar algún nivel de ayuda, algún nivel de asistencia, puedo levantar objetos pesados. O sea, que es el más completo. Yo creo que sí, es un superhombre, o sea, tiene una característica muy particular. Entonces, tú lo definirías, sí, dime una definición de por qué. Una definición de por qué que aplique, o sea, no, porque, ¿por qué Superman? Bueno, porque tiene elementos que lo sacan un poco de la regularidad y de la capacidad ordinaria que tiene el hombre. Entonces, este puede volar, este puede mover objetos, este tiene una capacidad y una fuerza. Desde lejos también. Sí, tiene, por eso tiene los sentidos lo tiene bastante desarrollados. Entonces, pero porque se parece a ti un poco. No, por favor, no. En modo alguno. Pero tiene un sentido bastante. Tiene un sentido desarrollado
y entonces puede mejorar la capacidad para determinar y accionar en un determinado momento y una determinada circunstancia. Tú sabes que yo no le había pensado tanto como que Superman, como que yo a la mujer ahorita como que decimos Batman. Bueno, Batman es rico, Bueno. tiene otras características. Batman es rico, Batman nunca muere. No, y Superman tampoco. No, 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 porque la criptonita él. No, Pero bueno, vaya. pero cada uno muestra un momento de debilidad, porque también se construye eso, o sea, es siempre llevarlo de menos a más. Ya. Está en un momento de precariedad y luego sale victorioso al final. Es eso. Roberto Ángel, me encantaría hablar contigo muchísimo de tu productora, de película que vas a hacer, pero vamos a dejarlo para otro momento. Y en otro escenario. Hablaste de algo que yo lo tengo en mi vida como una fijación, y es que para mí el tiempo es productividad. Y para mí lo más importante que una persona le pueda regalar a otra es su tiempo. Claro, no tenemos manera de recuperarlo. No. Entonces, eso tiene un altísimo valor. Exacto. Hay muchas figuras. Veía una entrevista de uno de mis artistas favoritos, Julio Iglesias, que decía que había acumulado reconocimientos, había acumulado riqueza desde el punto de vista económico y material, pero que había cosas que en efecto no podía comprar, y era el tiempo. Y él sentía que su carrera iba avanzando mucho, que su vida también se iba cada vez más acercándose al final, y en efecto, a medida que uno va cumpliendo años, se va acercando más a lo que fatalmente todos tendríamos que enfrentar en un momento determinado, que es la muerte. Por tanto, hablaba de que había cosas con todo el oro del mundo y con todo el dinero del mundo que nunca iba a poder comprar, que es tiempo. Entonces, creo que es de altísimo valor. Todos deberíamos tener una conciencia más clara y plena del valor de entregarle el tiempo a alguien, Sí, de esa capacidad. sí. Yo creo que eso, por eso que ustedes tuvieron que esperarme, me sentí mal, porque no me gusta eso. Y estoy en una nueva función ahora, que a veces el tiempo no depende de mí, la decisión no depende de mí. Yo no puedo decir lo que tú dijiste. Señora, yo nunca No, he tenido jefe. no, Ahora tengo que. Tengo jefe. Oye, Pero te pero- agradezco, y agradezco a Hochi, agradezco a todo el equipo por esta conversación, un conversatorio muy ameno que hemos podido abarcar en este tiempo. Pues te agradezco que nos hayas ampliado mucho lo que tiene de plan el Prospect en el sector de energía y hidrocarburos, sobre todo es una preocupación siempre para el sector nuestro, Claro. saber qué está pasando, qué se está haciendo. Muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Cómo no, un gusto. A ustedes nos vemos en la próxima edición de H+.